En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos, que es una alegría estar con ustedes una semana más. Me encuentro con mi amigo Ervin. ¿Cómo vas? Muy bien, Alonso. Gracias por el saludo. Bien. Igualmente, pues gracias a Dios, una semana con muchas cositas y muy deseoso de poder hablar de este tema de hoy. Así es. Y hoy hablamos sobre estilos de ejercer el maltrato. Sí. Que es un tema bien importante para identificar. Y qué lamentable, ¿verdad?, que hasta hayan estilos de ejercer Sí. el maltrato, ya que ya por sí mismo debería, que sabemos que por la condición es imposible, que no, pero es importante identificar las diferentes formas, pues para poderlas combatir, ¿verdad? Poderlas combatir y poderlas denunciar y también Correcto. poderlas identificar en nuestros entornos. Sí. Hablamos entonces de que, Dios nos ha hecho como seres relacionales, Sí. Y tenemos la necesidad de hacerlo, bien, puesto que en cada ser humano se busca satisfacer al menos 3 necesidades a través de las relaciones: amor, reconocimiento y seguridad. Y qué interesante ahora que estás diciendo esto, que Dios es, digamos, tan perfecto, por supuesto, que uno se podría preguntar, ¿y por qué satisfacerlas? ¿Ves? Porque esa satisfacción nos procura un vínculo social Claro. y relacional. Y en ese vínculo vamos creciendo como personas. Exacto. Interesante, porque una relación no siempre es ideal, ¿verdad? Pero puede proveernos un ambiente seguro, ¿verdad? Y confiable, donde no hay miedo a la intimidad y donde cada persona pues va a saber cómo comunicar sus necesidades y deseos personales a los demás. Y qué bueno son ese tipo de relaciones, cuando uno tiene una persona y que, a ver, si somos sinceros, cuesta encontrar ese tipo de relaciones no perfectas, pero sí que con un ambiente seguro, donde uno puede conversar, puede hablar con libertad, tranquilidad y saber de que estamos pues avanzando en profundizar en una relación. Ahora, si hubo maltrato en cualquiera de sus formas, ¿verdad? En la infancia, la necesidad de amor, reconocimiento y seguridad no fueron satisfechas, que es también parte Así del proceso formativo de un niño. Muy comúnmente, quien fue maltratado no va a saber cómo satisfacer dichas necesidades en otros, Sí. ya que en él no fueron satisfechas, y va a demandar abuso, control y victimización. Que no estamos justificando la conducta, sino Exacto. entendiendo el porqué para tratar. Y no se justifica porque hay maneras loables Exacto. de satisfacer. Y sabemos y que es lo que el Señor habla en Jeremías, van a fuentes rotas. Exacto. Entonces, por eso es que decimos, sufrir un maltrato en la niñez o en alguna etapa donde no se satisfacen esas necesidades de amor, reconocimiento y seguridad, no va a decir, bueno, pobrecito, por eso es que se justifica que las busque de una manera violenta. Correcto. En otras personas. Ahí está el punto. Exacto. Sí. Y muchas personas las han cubierto de maneras dignas. Claro. Sin caer en actos de obediencia, de agresión, entendiendo que pueden ser tratables de otra manera. Y es que el problema entonces, ya el problema de un maltratador, es que va a estructurar, ahora sí, una forma relacional, por supuesto equivocada, distorsionada para satisfacer esas necesidades, donde no va a respetar los límites de la otra persona. Y ahí está el problema. Ni mucho menos sus necesidades, ¿verdad? Y se va a formar argumentos como, si no me hicieran enojar, yo no los trataría así. Sí. Ellos son los que deben cambiar, yo no. O sea, estos argumentos, recordemos que en otros programas estamos diciendo que lo que se siente y cómo actuamos con los demás es producto de lo que pensamos. Exacto. Entonces, si yo pienso, ellos son los que deben de cambiar, no yo, es una estructura relacional distorsionada. Correcto. Y son lamentablemente estrategias o malas estrategias que las familias adoptan. Hace un tiempo atrás, 1 mes y medio, 2 meses atrás, traté con un tiempo de consejería donde la muchacha era pues una persona soltera, ¿verdad? Que vivía en su casa con su hermana y los demás, eran varios hermanos, el papá ausente, bien, la mamá se iba a trabajar y uno de los hermanos era violento, agresivo físicamente y emocionalmente. Y la muchacha me explicaba que poco a poco las 2 hermanas se fueron aislando en el cuarto a tal punto que vivían en el cuarto, dormían, estudiaban, cocinaban en el cuarto,
Porque la mamá, carente de estrategias, ¿qué decía? Vea, mejor no haga enojar a su hermano para no provocarlo. Quédense en el cuarto. Sí. O sea, la estrategia de la mamá tenía una muy buena intención de proteger a sus hijos, pero fue una pésima estrategia claro. Porque comenzó a aislar a estas dos hermanas a vivir restringidas en un lugar, hasta que una de ellas tuvo la valentía de levantarse, denunciar y pues dar pasos, y hoy pues están viviendo bastante diferente, ¿verdad? Pero es lo que vos decís, ¿verdad? Ahora, algunos estilos para ejercer maltrato. Claro. Uno que es típico es exigir y no dar. Exigir y no dar. Exactamente. Yo exijo, demando, pido y no doy nada. Exacto. Y es que su concepto relacional, esa estructura mental, es que el otro o la otra está para complacerme. En esa estructura mental. Espera que se le agradezcan sus contribuciones, ¿verdad? Viene el maltratador y hace algo que debe de hacer en su hogar, y tras de eso está diciendo, pues no ves que yo estoy apoyando en esto, ¿verdad? Claro. Entonces exijo un reconocimiento. Entonces va a reaccionar con enojo ante alguna demanda, pongo comillas acá, que son realmente responsabilidades y deberes compartidos cotidianamente. Hacer un mandado, hacer esto, lo otro, reparar tal situación. Estas son demandas habituales y la persona se toma como un ataque personal porque exige y no da. Correcto. Algo así como Narciso en el programa anterior. Algo así como Narciso. Como el narcisismo. Exacto. Bien. También las discusiones terminan centrándose en sus necesidades y en el descuido de las obligaciones de la pareja, no en las suyas. Exactamente. Y inclusive si siente que sus necesidades están cubiertas, ¿verdad? Entonces va a ser menos controlador que otros maltratadores. Ahí está como se podría esconder. Claro. Digamos, si el león está satisfecho, el león está echadito, pero cuando empieza a tener hambre, empieza a volar manotazos, ¿verdad? Pero esto es muy, muy peligroso. Peligrosísimo porque no es que la persona dejó de exigir y no dar, sino que como está satisfecho, no le importa nada más. Exacto. Sigue latente esa forma de abuso. Exacto. Si está como adormecida, es como una falsa esperanza en la relación. O sea, no es que la persona hizo conciencia de su estado maltratador, sino que se satisface de las otras personas y mientras no me molesten, yo no voy a reaccionar. Imagínate qué clase de ambiente, ¿verdad? No, es vivir con el enemigo dormido. Exacto. Entonces, exigir y no dar, punto 1. Punto 2 podría ser la búsqueda del control. Cuando hablamos de búsqueda de control, hablamos de el abuso por medio verbales o emocionales, donde se busca cuestionar áreas de funcionamiento de la pareja para ejercer control sobre ella, un dominio absurdo sobre la persona. Qué interesante. Vieras que hay generalmente el abuso físico o la violencia física llega como una consecuencia de ir premeditadamente preparando un abuso psicológico y verbal. Porque entonces con el abuso verbal y psicológico se va condicionando a la víctima en lo que piensa, en lo que siente, en lo que cree. Se le va haciendo como una figura de inutilidad. Ahora, el castigo por esa figura de inutilidad impuesta por el agresor va a justificar la violencia física. Por ejemplo, te golpeo porque descuidaste tal y tal y tal cosa. Pero anteriormente hubo una preparación psicológica para decir, usted es un inútil en esto y lo otro. Por eso es que ese tema de la búsqueda de control es un maltrato terrible, ¿verdad? Bueno, y eso es muy importante lo que nos explicas, porque podemos llevar a entender, ¿verdad?, un falso concepto. El agresor se ve obligado a la agresión como defensa ante el comportamiento indeseable de la víctima. Exacto. O sea, el criterio de realidad de la víctima ha quedado sustituido por el criterio del agresor. Entonces, yo no valgo, yo no sé, yo no respondo, y el agresor dice, yo tengo razón, por eso yo te voy a golpear. Claro, claro. Y es que el control es afectar lo que llama la distorsión del self, del sí mismo. Ahí empieza el punto. Y eso se puede ver desde el noviazgo, mi hermano. Exactamente. Desde el noviazgo, el deterioro del self. Por ejemplo, si lo vemos desde la víctima como una mujer, muchachitas que ya antes de una relación formal ya tienen un problema de self, de sí misma. Ya dependen, como estás diciendo, del criterio de realidad de su novio, del agresor. Y ya desde esa etapa ya está tomándose como una inútil o que depende exclusivamente de las facultades sobredimensionadas del maltratador. Claro.
Y eso hace que los papeles se inviertan. El maltratador logra verse como la víctima, quien sostiene que no estar de acuerdo conmigo es una forma de maltrato. O sea, ¿qué estructura? Por eso estamos hablando de una estructuración, ¿verdad? De la manera de pensar. Qué interesante. Y gracias a Dios que hablamos de estos temas. Absolutamente. Mi hermano. Búsqueda de control entonces. Otro punto sería ser un experto en la intimidación. Lo estamos enmarcando dentro de las diferentes formas de maltratar. Exactamente. Puede ser que usted no viva el punto 2, pero puede ser que esté viviendo que vamos a exponer, correcto, la intimidación. Cuando hablamos de la intimidación, podríamos decir que la conclusión es que la víctima hace un problema por nada. Le afecta su confianza en su propio criterio. Entonces, por todo es un problema, de la nada surgen asuntos complicados y se dan formas de maltrato. Claro, y es que ya no hay necesidad en una intimidación, no hay necesidad ni siquiera de una agresión explícitamente verbal o física. No hay necesidad de levantar la voz. O sea, ya se ha creado una cultura de maltrato tan afianzada que basta simplemente con una mirada, con orbitar los ojos. O sea, por ejemplo, que se haga un comentario y uno vuelve a ver para arriba, o esa risita irónica, ¿verdad? O ignorar comentarios. Eso es importante. Claro. Que el criterio de la otra persona simplemente no se tome en cuenta. Todas estas son cosas intimidantes donde no se necesita, repito, una expresión explícita del maltrato, sino ya forma parte de una cultura. Entonces, estando en una reunión social, por intimidación, siguen habiendo maltratos ahí porque la víctima ya conoce las estrategias sutiles que nadie más va a notar. Esa sonrisita, esa volver a ver para otro lado ante un comentario, etcétera. Eso es algo muy fuerte. Y esto es sumamente peligroso porque que no sea una agresión física o un abuso verbal con palabras fuertes y alzando la voz, no deja de ser abuso. Sigue siendo una forma de abusar y de lastimar de la víctima en medio de todo el mundo. Y probablemente nadie se da cuenta. Podríamos pensar que son continuos ataques emocionales de baja intensidad. Absolutamente. Se fundamentan, por ejemplo, en el ser sarcástico, en ser mezquino. Tácticas inadvertidas, ¿verdad? Pero es un lenguaje conocido entre las víctimas. Claro, y es que el punto, como bien estás diciendo, es que, imagínate, dentro de esa dinámica social, una mueca, por ejemplo, pero te digo que forma parte solamente de una expresión verbal entre victimario y víctima, con eso simplemente estamos dando la noticia. Mira, sos una tonta con lo que estás diciendo, o sos un tonto con lo que estás diciendo. Nadie te está metiendo en esta conversación. Todo esto está implícito solamente en un gesto, pero ya un gesto intimidante. Sí, claro, es muy evidente este tipo y esta forma de abuso, ¿verdad? Donde no es algo notorio para todos, pero sí es evidente dentro de la pareja. Ahora, otra forma de abuso es colocarse en el papel de víctima. Bien. Básicamente presenta el papel de víctima en relaciones pasadas. La pareja actual, al acusarle de maltratador, se va a unir a quienes han sido crueles e injustos con él, por lo que su papel va a ser hacerle feliz. Sí. Imagínate. O sea, es decir, que ya la víctima se convierte para el maltratador en una persona más que más bien la está maltratando, ¿verdad? Por un pasado de incomprensiones hacia su persona. Qué terrible. Y es que la relación va a girar en torno a sus heridas, entonces, ¿verdad? Y así que la atención a la pareja y sus necesidades ya no es lo importante. O sea, lo importante no es lo que la persona necesita, sino mis necesidades, ¿verdad? Mis atenciones desde el punto de vista del maltratador. Claro, sino lo que a mí me pasó. Entonces todo gira, como vos decías, alrededor del pasado. Ahora, ante una acusación, ahora la verdadera víctima es la que no comprende y abusa del victimario. Todo le atacan, el victimario no es responsable de nada y la pobre víctima entonces falsamente es acusada como abusadora. Y ¿sabes qué es el problema, mi hermano? Que la víctima, al perder su criterio de realidad, entra en este juego psicológico. Entonces empieza, realmente, la víctima empieza a verse a sí misma como victimaria. Exacto. Ese es el punto, como la agresora. Por eso es que parte de salir de un círculo violento, una relación violenta, es la recuperación del criterio de realidad. Es decir, cómo están las cosas realmente. Eso es importante y
inclusive ya el maltratador va a tener argumentos como, no, yo no soy maltratador, soy alcohólico. No soy maltratador, tengo problemas de ira incontrolables. Es decir, no va a reconocer que es un maltratador, sino que es víctima de las circunstancias, es lo que quiero decir. O sea, si me provocas, vos vas a ser el responsable. Exacto. Imagínate un ambiente así, y repito, donde el criterio de realidad de la víctima va a decir, sí, no lo voy a alterar, ¿verdad? Porque si él es un maltratador, va a ser por mi culpa. Exactamente, yo me lo gané. Yo soy la detonante. Y cuando las víctimas salen de esos círculos de violencia, abren los ojos y se dan cuenta de decir, ¿cómo es posible que yo estuviera en una relación como esta, con esos niveles de abuso, donde yo, siendo la víctima, me convirtieron en una victimaria? Exacto. Y hay estudios que demuestran que esa relación de violencia que estás diciendo es similar a los problemas que hay en las adicciones. Correcto. Es decir, que pueden darse hasta de 8 a 10 intentos por parte de una víctima de salir de una relación de violencia. Y es donde los, digamos, consejeros o profesionales de la salud no llegan a entender. Están todos los criterios de realidad puestos en la mesa, pero son criterios de realidad que la víctima no puede ver. ¿Por qué? Porque como están alteradas sus emociones, está comprometida su capacidad intelectual, reflexiva, racional, para ver este criterio de realidad. Qué increíble, es realmente nocivo. Es absolutamente nocivo, sí, por decir una palabra suave, ¿verdad? Sí, muy, muy leve. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos cuando podemos identificar estas formas o estilos de abuso? Pues, siguiendo la línea que estamos diciendo, educación de la víctima. Claro. O sea, eso es importantísimo. El maltrato puede durar para la víctima muchísimos años, ¿verdad? Antes de que la víctima, como estábamos diciendo recién, se dé cuenta de las consecuencias, se dé cuenta de la realidad. Todos ven la realidad, excepto la víctima. O puede ser que la víctima puede más o menos ver la realidad, pero no encuentra redes de apoyo y entonces se vuelve hacia su figura de apego. Exacto. Que la está maltratando. Porque no le queda de otra, o porque podría decir, desde mi punto de vista de la realidad, no me voy a poder sostener económicamente. Por ejemplo, mis hijos no van a poder vivir sin su papá. No voy a tener nadie que me apoye. Todos estos son alteraciones a criterios de realidad posibles. ¿Por qué? Y termino. Porque sus competencias intelectuales para ver más allá por medio no de las emociones, sino de la razón, estarán comprometidas por los maltratos constantes que le afectan su estado emocional. Claro. Y eso es muy complicado porque no se da cuenta de lo que está sucediendo. No puede ver hasta que sale. Ahora, por otro lado también, se da el hecho de que algunas víctimas procuran ignorar la situación, ¿verdad? Esperando que desaparezca. Exacto. Ignorar la situación no va a hacer que desaparezca. Exacto. Es muy peligroso. Es peligrosamente erróneo creer que el amor cristiano significa aguantar sin hacer nada. Cuando se señala al violento que sus palabras y sus acciones son inaceptables e intolerables, se pone la base para el cambio. Y lo leímos con la frase del Señor Jesucristo. ¿Por qué me golpeas? Exactamente. ¿Por qué me golpeas? Correcto. Y esto es una manera, es un modelo en la humanidad perfecta de Jesucristo, de una denuncia que edifica. Es decir, por eso me gusta lo que decís, el amor cristiano, que se representa perfectamente en Jesucristo, no significa un aguante sin hacer nada. Correcto. ¿Verdad? Y de hecho, los padecimientos de Jesucristo fueron por propia voluntad, por la voluntad del Padre, ¿ves? Pero en esas relaciones humanas, repito, ¿por qué me estás golpeando? Claro. Si no hice nada, ¿por qué me estás golpeando? Claro, se marca bien un límite. Claro, y es que a veces se piensa que una relación cristiana es de aguante, y solamente por el aguante o el sufrimiento en sí va a procurar de alguna manera, como dijiste, que desaparezcan los actos de maltrato. Eso no es así, eso es una pasividad que es diferente a una paz procurándola por medio de una dinámica. Exacto. O sea, un pacificador. Exactamente, diferente es paz que pasividad. Exacto, sí. Muy bien, también podríamos pensar que la víctima puede disminuir los efectos de la agresión cuando es capaz de mantener la confianza en su criterio de realidad. Claro, claro. Entre más alto, menos vulnerable a las descalificaciones e intenciones del aislamiento.
Sí, el maltratador va básicamente a procurar entre muchas facetas, ¿verdad? Pero, como estamos diciendo, no se puede controlar a una persona psicológicamente si no se le destruye psicológicamente. Exactamente. Básicamente. Desde ese punto de vista, sus competencias emocionales e intelectuales, y lo otro, su competencia económica. Por eso es que un maltratador empieza a frenar las posibilidades que la persona o mantenga contactos sociales con familiares, amigos o redes de apoyo, y totalmente le cohíbe las ganancias económicas. ¿Para qué? Para tener control. Correcto. Pero un control que haga daño. Es como comenzar a mutilar a la víctima en posibles rutas de salida de la relación y de escape hasta el punto de tenerla dominada. Es una prisionera. Es un prisionero. Exactamente. ¿Qué más se puede hacer? Sí, pues la realidad, ¿verdad? Y la realidad con que vivimos va a implicar identificar una actitud violenta, específicamente, y establecer límites sanos. Por ejemplo, deseo que continúe nuestra relación, pero si sigues humillándome, sabré que no me valoras y me voy a alejar de vos. Exactamente. Esa es una manera saludable, asertiva de expresarse. Es huir de la violencia, no de la persona. Ahora, cuando la persona y violencia no quieren separarse, correcto, pues entonces se separa de la persona. Correcto. ¿Ves? Pero es una oportunidad de decir, saquemos la cultura violenta que hay en nuestro hogar, saquemos la intimidación que se forma como una cotidianidad en nuestra relación. Esto no es tolerable en esta casa. Exactamente. Y esa es desde una conducta que se sabe expresar, que sabe denunciar la violencia y la injusticia. Correcto. Eso es fundamental. El hecho de, como decimos, marcar bien la cancha y decir, ok, esto va a funcionar por esta ruta, por esa otra no va a funcionar. Y es una limitante para el victimario. Eso se llaman, en términos técnicos, se llaman puntos de no retorno. Correcto. Así se conoce. Exactamente. Punto de no retorno. O sea, no se puede tolerar. A partir de aquí, no hay retorno. O sea, esto no se puede duplicar. No se puede repetir. Punto. No se negocia. No se negocia. Esto es así, punto. Punto de no retorno. Bien. Finalmente, no debemos perder tampoco la perspectiva bíblica que el Señor ha establecido. Cada persona es capaz de ser cambiada por Cristo. Bien. Así es. Filipenses 4:19 habla de que nuestro Dios va a suplir todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Siempre, y es un foco importante en Levanta, o que procuramos desarrollar, es que siempre, aún el victimario, hay posibilidad o esperanza, más bien en la palabra, de transformación. Exacto. Y eso es dentro del marco de la pregunta ¿qué hacer? Correcto. Entonces sería no perder la esperanza en Cristo. Eso es uno de los puntos del qué hacer. Porque en Cristo, como estás diciendo, siempre hay esperanza de cambio. Correcto. Siempre. Siempre. Y es fundamentada, por supuesto, que en el Señor. Y muchas veces el victimario o el maltratador no procura el cambio porque ha perdido toda esperanza. O porque ve la esperanza de cambio en sí mismo. Exacto. Y podría decir, ya estoy cansado, que yo he intentado, yo he hecho, yo he procurado, yo me he acercado, y todo es yo. Y entonces más bien se defrauda a sí mismo y pierde la esperanza de cambio. Exacto. Llegando a la fatídica frase, bueno, yo soy así. Exactamente. O no puedo cambiar. Pero por eso es que ¿qué hacer? Es decir, algo más allá de nosotros mismos, un poder transformador más allá de nosotros mismos, es posible solamente en Cristo Jesús. Y se trata de traer la esperanza a esta persona totalmente desesperanzada y frustrada en esas mentiras. Así soy, y así me crié, yo no voy a cambiar, cuando hay esperanza de redención. Muy bien, creo que es importante tener claro estos estilos, lamentablemente estilos de maltrato, para identificarlos, denunciarlos y tratarlos. Siempre hay esperanza en el Señor, y creo que es el mensaje principal de lo que queremos transmitir. Correcto. Muy buen tema, mi hermano. Buen tema, interesante, por supuesto. Hablamos entonces la otra semana, si Dios lo permite. Claro que sí. Perfecto, entonces vemos la próxima semana con nuevos temas. Gracias. Vemos. Gracias. Chao.